El grupo de la Champions va a ser el de la Real. No podemos decir que hemos tenido mala suerte, tampoco es un grupo fácil, pero es verdad que hay viajes atractivos, Milán y Lisboa especialmente, y son equipos a los que tienes que plantar cara y, por qué no, decir la Real ha caído en un grupo en el que puede ser primera, segunda, tercera y hasta cuarta. Lo lógico que fuera tercera, pero sin descartar ninguna tesitura en un grupo con Benfica, con Inter de Milán y con FC Salzburg, al que nos vamos a volver a encontrar 5 años después. Esto es 1909, la sección de tu equipo de Champions dentro de 90 Fútbol Club. Empezamos. Lo primero de todo, gracias a todos los que ayer nos seguisteis en el directo en el que, bueno, vivimos como un gol ese momento en el que la Real iba al grupo D, porque teníamos el grupo F y verdaderamente después salió el Newcastle y fue directamente al grupo F, así que no queríamos tener nada que ver con PSG, Borussia Dortmund y AC Milán. A la capital lombarda vamos a viajar porque nos ha tocado el Inter, subcampeón de Europa, sí, mucho respeto, pero ningún miedo, y también vamos a ir a jugar contra otro campeón de Europa como es el Sporting de Lisboa, el Benfica. Sporting Lissabon e Benfica, el equipo campeón de la primera división portuguesa el año pasado, que ha perdido jugadores importantes, que ha recuperado a uno de esos fichajes que da sentido a toda la inversión que hizo en su día, como es Ángel Di María. Llegó, brilló, se fue por muchísimo dinero y ahora vuelve el fideo para jugar los dos próximos cursos, o el próximo curso mejor dicho, en el equipo de las Águilas. Además, completa esto del Bombo 3, uno de los que queríamos, porque había que evitar a Milán y Lazio, estando en el grupo del Inter, evidentemente ya les evitábamos, pero había que evitar algún que otro equipo, y nos ha tocado el Salzburgo, que sinceramente yo tengo poco visto al Salzburgo, pero lo que le he visto es el peor Salzburgo de los últimos años. ¿Por qué? Porque no tiene a Szoboszlai, porque no tiene a Patson Daka, porque no tiene a Erling Braut Haaland y porque no tiene pues un futbolista, pues como tenía en su día Sadio Mané, hace ya mucho tiempo, no tiene ese perfil de futbolista, porque en la infraestructura de Red Bull el Leipzig está arriba, lógicamente, y Salzburgo hace un par de años, o 3 o 4 años, que ya no es un equipo, sí es filial, pero es cada vez más joven, ¿no? Hay jugadores muy jóvenes de 23 años que ya dan el salto al Leipzig, y ahora mismo el Salzburgo se queda como un campo de pruebas en el que hay gente muy joven. Es verdad que tiene jugadores que apuntan alto, especialmente me quedo con el israelí Oscar Glouk, que es el que yo más he visto y que el año pasado, antes era el Salzburgo en Israel, relacionaban con la Real. Lo dije en el vídeo que grabamos ayer, pero que no podemos emitirlo porque no tenía sonido, así que perdona Sansi por haberle hecho salir más tarde del local para nada, básicamente. Pero a mí me escribió un periodista israelí y me dijo: dicen que la Real está aquí siguiendo a este tío, ¿te cuadra? Y yo dije: mira, a ver, puede cuadrar por el perfil del jugador, media punta, pequeñito, técnicamente buenísimo, tiene un primer toque muy como Enzo Lefé, que de hecho es uno de los nombres que en el Europeo Sub-21 yo quería seguir, pero no terminé de meter entre los nombres que teníais que seguir vosotros. Pero es un buen futbolista el israelí del Salzburgo. Vamos a empezar por el del Bombo 1, porque, claro, curiosidades de la vida o no, el del Bombo 1 no es el mejor equipo, porque por coeficiente UEFA es mejor el del Bombo 2, que es el Inter de Milán. Pero vamos a empezar por el Benfica, un Benfica que este verano ha perdido a Gonzalo Ramos, ha perdido a Weigl, ha perdido a Seferovic, que bueno, lo pongo para que sepáis dónde está Seferovic, que se ha marchado a Emiratos Árabes Unidos, y ha perdido a Alejandro Grimaldo. 3 tíos importantes. Weigl era importante, pero yo veo más de rotación que otra cosa, pero Grimaldo era fundamental, y sobre todo Gonzalo Ramos era un pepinazo de delantero que se ha marchado al PSG, cedido al PSG, porque el Benfica creo que está hipotecando el dinero que sabe que el año que viene va a recibir por su delantero. El Benfica en menos de un año perdió a Enzo Fernández después del Mundial, y ahora ha perdido a Gonzalo Ramos, que salió un ratito con Portugal y metió 3 goles en el Mundial de Qatar. Al final, la cantera del Benfica sigue dando sus frutos y es un equipo espectacular. De los que se quedan, Rafa tiene un nombre demasiado genérico para jugar también al fútbol en el medio campo. De Roger Smith, Otamendi es el capitán y le conocemos absolutamente todos. Yura sé que es el lateral izquierdo que tiene que hacer olvidar a Alejandro Grimaldo, suerte con eso. Y la mala noticia es que, bueno, tú estás viendo esto hoy viernes, entiendo,
el mercado se cierra hoy, pero el rumor es que la Jodimos se marcha del Benfica, que la Jodimos no va a jugar en Anoeta, porque han fichado, eso sí, a un buen portero como es Anatoly Trubin, el portero ucraniano, salió de la cantera del Shakhtar Donetsk, que hizo retirar a Sapiatov, que es verdad que ya era época de que se retirara, pero es un pedazo de portero el de la Ucrania sub-21. Ya os dije que a mí me gustaban los dos, el del Dinamo y el del Shakhtar, pues el del Shakhtar ha venido al Benfica y además han fichado a Cabral de la Fiorentina para intentar hacer olvidar a Gonzalo Ramos, y me quedo sobre todo con el fichaje estrella. No tiene el foco de Di María, pero es Kokchu, el futbolista revelación de la pasada Eredivisie, que ganó la liga holandesa con el Feyenoord y creo que fue el mejor jugador junto a Santiago Jiménez. Así que un buen mercado el del Benfica, pero ya digo que es del bombo 1, no es el peor que nos puede haber tocado, porque de hecho creo que todos teníamos claro que o Feyenoord o Benfica, y a partir de ahí ya empezaban los problemas. Del bombo 2, suerte relativa. Decir que te ha tocado suerte o que has tenido buena suerte cuando te ha tocado el subcampeón de Europa, cuando tú, no nos engañemos, en la Champions no eres nadie, es mucho decir, pero es verdad que yo al Inter le he visto pechear tantas veces que creo que un año no ha pecheado. El año pasado hizo una temporada espectacular en Europa, aunque sí me dirán los aficionados del Barça si llegan hasta aquí, que tuvo un camino fácil, que tuvo un camino que a ellos mismos les habría llevado hasta la semifinal, pero hasta la final en este caso porque eliminan al Milan, pero creo que ya han cumplido. Quiero decir, creo que el Inter el año que viene va a volver a las andadas, porque el Inter es un equipo que 9 de cada 10 años en Europa la caga, y la caga bien cagada, porque es que recuerdo a un Barça con suplentes no jugándose nada ganarle en el último minuto con un buen gol de Ansu Fati. Después creo que, o antes de la pandemia o justo después de la pandemia, creo que con Ernesto Valverde era antes de la pandemia. El Inter tenía todo a favor y se fue a su casa. Y esto le ha pasado al Inter 3 o 4 veces, al Milan también le pasó en su día, así que digamos que es un equipo que juega con ese fantasma. Pero lo que tiene el Inter a favor, hombre, yo si jugara con Lauti a mi favor con Lautaro, pues estaría bastante tranquilo. Lautaro, el año pasado, no voy a decir que dio un paso adelante, porque lo de Lautaro en la Serie A ya sabemos lo que es, pero es verdad que en Europa pues sí que le pedíamos un poquito más, y no dio un poquito más, dio muchísimo más, pero el verano para el Inter ha sido el de la pérdida de unos jugadores importantes. Me quedo con 3 jugadores como son Onana, Skriniar y Marcelo Brozovic. Especialmente importante diría que el croata, aunque es verdad que el portero ahora del Manchester United es un tío que te marca mucho el estilo de juego por ese juego de pies que tiene, y sobre todo, así hablando en plata, por lo que se gusta, ¿no? Andrea Onana, que es un buen portero, no digo que no, pero es un portero que se gusta y que te marca mucho pues la salida de balón. El Inter va a seguir jugando con 3 centrales. Bastoni va a ser ahora el capitán general de una defensa, entiendo que con De Vrij, y veremos quién es el tercero, puede ser Matteo Darmian, o veremos por qué tira Simone Inzaghi, un técnico que lo ha hecho muy bien en todos los sitios en los que ha estado y que el año pasado llevó al Inter hasta la final. Una final la que, si no llega a ser porque Lukaku estaba negado de cara al gol, a mí Romelu Lukaku es un tío que me flipa, siempre me ha flipado, pero es verdad que los memes después de la final pues fueron hirientes con él, porque es que falló 2 goles que no podía fallar. Ha perdido muchísima pólvora el Inter, y no por Romelu Lukaku, sino porque ha perdido a Edin Dzeko. Y me vais a decir, ¿Edin Dzeko con 36 años? Sí, Edin Dzeko con 40 años va a seguir metiendo goles y es un pedazo de delantero. ¿Qué ha fichado el Inter para sustituir a Andrea Onana y Jan Sommer? A mí, uno de los porteros infravalorados que más me ha gustado siempre. El año pasado, en el palizón que le mete Manchester City al Bayern, es el único que se salva. Hace 2 o 3 paradas que son una locura. Parece que es un portero que tiene muchísimo más nivel que nombre, y yo, sinceramente, siempre he estado enamorado de Jan Sommer. Ha fichado a Cuadrado para el lateral derecho, pero va a ser suplente de Dumfries. Ha fichado a Marcus Thuram, el hijo de Lilian Thuram, una leyenda del Parma, que tiene a su hijo, del Parma y de la Juve, quería decir, y tiene a su hijo en el Inter de Milán cuando viajó a Milán, y no sabemos si se iba al Inter o al Milán, o si se iba a la Juve. Ha fichado a Alexis Sánchez, que lo ha cambiado por el Tucu Correa, y ha fichado a Arnautovic. Y me vas a decir, ¿en serio estás destacando a Arnautovic? Hombre, pues a Ibrahimovic de Hacendado hay que destacarle siempre. Lo que se ha quedado en el Inter, ha perdido, por cierto, también al Tucu Correa en ese cambio por Alexis Sánchez, y ha perdido a Robin Gosens, que a mí, aunque no era el futbolista más importante, porque Di Marco evidentemente se lo comió con patatas, a mí Robin Gosens me parece espectacularmente bueno, y lo que le he visto en la DEA y en la selección alemana me flipa. El ahora lateral del Unión de Berlín. ¿Qué se ha quedado? Ya digo que Lautaro, Çalhanoğlu, Nicolò Varela, que sonó mucho para salir en el mercado, pero bueno, a falta de menos de 24 horas cuando estoy subiendo esto, pues creo que Nicolò se va a quedar en el Inter y va a ser una mala noticia para la Real. Evidentemente Çalhanoğlu, un golpeo brutal. Varela junto a Verratti, diría clave en ese europeo, en esa Eurocopa que gana Italia. Para mí Varela muy por encima del nivel de Marco Verratti, siento decirlo, pero es que lo siento así. Para mí Verratti, en fin, tiene mucho nombre, pero me quedo con Nicolò Varela 1.000.000 de veces, y el Inter al final
una moneda al aire. Es verdad que el año pasado llega a la final, es la cara, pero hemos visto muchas veces la cruz, sobre todo con esa tendencia que el día D y la hora H el Inter la caga y el Milan también. Entonces, bueno, va a intentar jugar la Real contra un equipo de esos a ver cómo lo compite. Algo que creo que no es imposible sacarle puntitos al Inter, y el viaje a Milán creo que es muy bonito para todos, con viajes directos desde Vitoria y desde Bilbao a Milán y desde Vitoria hasta Bérgamo, que está a una horita en autobús de la estación de Centrale de Milán, que es una joya, la verdad, que de lo más bonito que tiene Milán. Y completa todo esto el FC Salzburg. En Champions ya no es equipo es de Red Bull, pero no es de Red Bull, no se llama Red Bull Salzburg, es FC Salzburgo. Ha perdido a sus 3 mejores jugadores este verano. Seibal, el central, al que yo lo había visto menos, pero Benjamin Sesko, todos le hemos visto en la Champions en los últimos 2 años, y hemos visto a Noah Okafor, y son 2 pepinos estos 2 últimos que creo que el Salzburgo no tiene ahora mismo. Ya digo que no he visto, al Salzburgo no he visto la liga austríaca tanto como debería o como para anunciarlo, pero en lo que he visto en competiciones europeas, creo que el Salzburgo ha pegado un bajón. Es normal, no todos los años te va a sacar un Dominik Szoboszlai, un Erling Braut Haaland o un Patson Daka, que Patson Daka... Es verdad que en el Leicester City los números son los que son y son muy flojos, pero los números de Daka en Austria eran incluso mejores que Haaland, ¿eh? Y es verdad, sí, tal cual, eran mejores que Haaland en ese toma y daca que hacían entre el noruego y el delantero zambiano, pero no tiene esos nombres ya el Salzburgo. Es un equipo muy diferente al que vino aquí, solo se mantiene Ulmer con 37 años, nombres a seguir, Kjaergaard, el pivote danés, Susic, aunque parece que está lesionado y veremos si le tocara la Real en la primera jornada, igual el Salzburgo vendría a ser uno de sus pilares fundamentales, y yo me quedo con Oscar Glow. Ya os digo, media punta, perfil de Silva, pero quizás un poco arriesgado, ¿no? Bueno, quiero decir, ficharlo por Silva en su momento, pero me parece ese perfil, ¿no? Un futbolista técnicamente muy bueno, muy rápido en el primer control, muy fácil, una facilidad innata, que era algo que me gustaba mucho de Silva y se destaca poco para ese primer control y ya quedarte de frente a la jugada y ser completamente decisivo. Y lo que tiene el Salzburgo, a falta de analizarlo un poquito más o bastante más que nos falta, es Konaté, Koita y Fernando, 3 delanteros que valen 20 millones entre los 3, así que gente joven, como siempre, que, por si no lo sabéis, está el RB Leipzig, está el Salzburgo, además tienen el New York City y tienen el Red Bull Bragantino. Por eso me imagino que algunos de los brasileños vienen de allí, porque ya los tienen testados, ya los tienen analizados en la estructura, y al final el objetivo es que suban. Pero a diferencia de hace 5 años, que nos eliminó un Salzburgo que creo que tampoco tenía tanto, porque estaba Munas Dabur, el delantero que luego fue al Sevilla, y nada, estaba Juan Hichan, que era muy pesado, pero que a mí nunca me pareció nada, era un tío, un tocapelotas, ya está, un provocador con Héctor Moreno, pero no me parece un delantero de élite. Minamino era suplente porque era muy joven, pero no tenía tampoco mucho más, ¿no? André Ramayo, el central del PSV, al que luego le hemos eliminado. Tenía a Samaseku, que no, tampoco me ha terminado de decir nada. Andreas Leimer, el lateral, sí que fue un poquito mejor. Xavi Rislager, pues tampoco me ha dicho nunca muchísima cosa, así que creo que el Salzburgo es peor que el equipo que nos eliminó, y creo que la Real es infinitamente superior a aquel equipo de Eusebio Sacristán de febrero de 2018. Con todo esto, decidme lo que pensáis del grupo que nos ha tocado. Like, suscribíos, seguid a 90pc / en redes sociales. Muchas gracias y buenos viajes a todos. Agur.